esta pregunta busca el objetivo de que aterricemos a nuestra realidad, es decir, para ustedes, ¿cuáles serían las repercusiones o consecuencias en una sociedad como la yucateca de que se establezcan los matrimonios igualitarios? Es decir, ya pasamos del análisis teórico y esto sería en la vida real del día a día. Rodrigo, perdón, para esta siguiente etapa, como convenimos, serán de 4 minutos las respuestas con la misma alarma de fin. Rodrigo, por favor. Sí, hay cuestiones importantes que aclarar en relación a lo último que se ha planteado y yo quiero subrayarlo. Efectivamente, libertad de expresión, aquí de todos, este es el mejor ejemplo de que hay libertad de expresión y que una consecuencia negativa de los matrimonios igualitarios, de reconocerlos e impulsarlos, no es acabar con la libertad de expresión. Todos somos aquí libres de expresar lo que queramos. Desde luego que cuando declaramos algo, somos responsables de cualquier tipo de respuesta que pueda venir y va a haber respuestas positivas, negativas. La cuestión está cuando lo que estás expresando, eso ya se pone sobre terceros, causa daño a terceros, y es ahí donde me parece que debemos centrar también la discusión. En este caso están sectores de la población, como Unión por la Familia, Frente Nacional por la Familia, Familiar, no recuerdo el nombre exacto, que están diciéndole a ciertas personas, ustedes no pueden hacer esto, cuando del otro lado nadie está diciéndole, ustedes no pueden hacer aquello o esto. Yo creo que eso es importante aclararlo. Quiero señalar también que, de acuerdo con la encuesta nacional de discriminación social, más de la mayoría de la población mexicana, el 67%, considera que no hay ninguna justificación para oponerse a los matrimonios del mismo sexo. Y las respuestas por estado van más o menos en la misma línea, es decir, la mayoría de la población está diciendo no hay ningún problema con ello. No es una cuestión de ciertas minorías, de ciertas personas que están intentando imponer su ideología. En Yucatán también una decena de organizaciones han estado, defensoras de derechos humanos también, han estado impulsando este tema con el fin de reconocer los derechos de ciertos sectores de la población. La cuestión está, decía el doctor Pinto, reconocer el matrimonio igualitario no va a acabar con la discriminación por orientación sexual. Y ciertamente la discriminación por orientación sexual es un fenómeno con muchas causas, no se va a acabar con una sola. Pero el hecho de no reconocer a las personas que quieren casarse, personas del mismo sexo, que quieren casarse entre sí, ¿no? Dos personas, dos hombres, dos mujeres, ahí no se está planteando una cuestión únicamente de afectividad, como señala, no solo porque se amen. Yo creo que aquí estaríamos de acuerdo todos en que nos queremos casar con personas que amamos, no porque queremos continuar un linaje o entablar alianzas económico-políticas, ¿no? En nuestra sociedad queremos casarnos, esto es culturalmente bastante aceptado. Hay dos aclaraciones importantes. El Estado no está legislando sobre nuestros sentimientos privados y personales, no está haciendo eso, está diciendo que podemos casarnos libremente por amor, no está imponiendo que usted se case con una persona que no ama o que usted haga con sus sentimientos algo que el Estado está dictando. Eso hay que aclararlo, el Estado no se está metiendo en su vida privada para decirle haga esto o no haga esto con sus sentimientos. Y en el caso de Yucatán, al menos los sectores concretos que están demandando esto, no solo es porque se amen, esa sería una razón suficiente me parece, pero no solo es por eso, sino por una serie de prestaciones, derechos de herencia, de seguridad social, médica, laboral, migratoria, que simplemente esas cuestiones, sí, sin duda, no sabemos si va a resolver el problema o no de la discriminación. En ciencias sociales, en materia de sociedad, no tenemos una bola de cristal que nos diga esto va a pasar si movemos esto. Hay muchas causas que contribuyen a un fenómeno, pero si vamos quitando, eliminando esos obstáculos que permiten a ciertas personas, como una pareja de dos hombres o dos mujeres que se quieran ir a estudiar, ¿no? A una u otra parte y que simplemente una no pueda porque no están casadas, eso ya es una limitación del desarrollo personal, del desarrollo humano de esas personas, que no hay ninguna razón para decirles no pueden hacer eso porque no están casados. Hacia ese lado iría la lucha por la discriminación hacia personas con una orientación sexual distinta a la heterosexual. Aprovecho los últimos minutos para señalar también que insisto en el criterio de que cuando permitimos o no algo es por el daño a los terceros. Y hasta ahora decía igual el señor Cardeña en su artículo que nadie le está diciendo a él, usted cásese con otro hombre. Efectivamente nadie se lo está diciendo, pero nadie está diciendo, y eso es muy importante, la reforma del matrimonio igualitario no quiere decir que ahora todos se van a casar con personas del mismo sexo, simplemente amplía derechos.
Y un aspecto que valdría la pena que desarrollen más las dos personas aquí que se oponen a esta iniciativa es qué están entendiendo por derechos humanos. Porque señalan, hay un vaciamiento de los derechos humanos, no explican cómo funciona. Lo que sí hay históricamente es una ampliación de los derechos humanos. Antes no se les reconocían derechos a mujeres, a poblaciones indígenas, a discapacitados, a personas con orientación sexual distinta, y lo que está haciendo esta reforma no es vaciar de significados, ampliar las nociones de quiénes son sujetos de derechos. Gracias, Romero. Bueno, pues en esta ocasión pues quisiera abundar un poco sobre las consecuencias en la vida práctica de lo que va a pasar con la ideología de género y con la imposición del matrimonio igualitario, ¿sí? Y sobre todo, pues con las otras, digamos, lo otro que trae la iniciativa del presidente, que es el cambio de sexo administrativo, ¿no? O sea, todo esto es un paquete completo, no es solamente el matrimonio igualitario. Una de las consecuencias negativas que va a traer este matrimonio, pues es otra pérdida de otro derecho, ¿sí? Es decir, la libertad de que nosotros tenemos de educar a nuestros hijos de acuerdo a los principios que nosotros creamos, ¿sí? Y esto lo digo porque es una realidad que en otros lugares, ¿sí?, en donde se ha implantado este tipo de ideología, ¿sí?, está pasando que la gente, que las personas no pueden oponerse a este tipo de ideología cuando se los empiezan a inculcar desde la más temprana edad. Es decir, en un momento dado, ¿sí?, cuando en los contenidos de kinder, desde el contenido de kinder en muchos países, están diciéndole a las niñas que no son necesariamente niñas y a los niños que no son necesariamente niños, ¿no? Es decir, están manipulando en un momento dado la inocencia de la niñez para implantar este tipo de ideología. Pero lo peor de todo que trae este tipo de iniciativa, pues es el cambio de sexo administrativo, porque el artículo 136 bis de la iniciativa del presidente habla de que acá cualquier persona que quisiera puede ir en un momento dado, ¿sí?, al registro civil, aunque lo vean que tiene aspecto de hombre, que tiene voz de hombre, que tiene genitales de hombre, ¿sí?, pero se siente o amaneció ese día con sentimiento de mujer, puede ir al registro civil y cambiarse de sexo, ¿sí? Y esto además protegido en un momento dado con la secrecía, ¿sí? Entonces, pues esto está metiendo en un lío a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y está metiendo en un lío a muchos otros países. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente por el ejemplo de los baños que está pasando ahorita en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, o sea, hay una indicación del presidente Obama para que pudieran aceptar a los trans, ¿sí?, a los transgéneros, para que en un momento dado pudieran ir a cualquier baño de acuerdo a su propia identidad de género, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues acá hay muchos papás y a lo mejor tienen hijas, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿ustedes aceptarían en un momento dado, ¿sí?, que una persona que estamos viendo que tiene aspecto de hombres se metiera al baño de mujeres? ¿Sí? Esto es nada más en relación a ello. Pero ¿qué va a pasar con las cárceles? ¿Sí? Eso es una consecuencia lógica. ¿Qué va a pasar con las cárceles? Es decir, o sea, ¿van a haber cárceles de hombres y de mujeres? ¿Sí? Si alguien dice en un momento dado por su identidad de género, aunque parezca hombre o parezca mujer, que quiere ir a la cárcel, o sea, que para que no lo discriminen, van a ponerlo en la cárcel de mujeres siendo hombre porque un acta de nacimiento lo dice. O sea, eso que parece absurdo está en la iniciativa del presidente de la República. Y pues bueno, para ver si me da tiempo de contestar algunas cuestiones de los cuestionamientos que nos acaban de hacer con nuestros interlocutores. Primero que nada, pues le quisiera responder al profesor Salgado que nosotros no hemos hablado de familia tradicional. O sea, acá ni Abraham ni yo hemos mencionado para nada la familia tradicional, ¿sí?, ni siquiera la familia natural, ¿sí? Es decir, esa es una palabra que a lo mejor tú has escuchado o cualquiera ha escuchado en otros lugares, pero acá nosotros no hemos hablado de eso. Ahora bien, existe un cuestionamiento en relación a los homosexuales, ¿sí? Tampoco acá es el foro para debatir qué es una valoración moral de lo que son los homosexuales. Acá nosotros venimos a decir nuestra opinión sobre esa situación, ¿sí? Venimos a hablar del matrimonio igualitario, ¿sí? Y esto es una situación que quede perfectamente bien clara, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque no se trata de hacer una valoración o de opinión para ver
para llevar la discusión a esa situación, ¿sí? Porque eso es lo que les gusta a ustedes, porque es un falso debate para nosotros. Para Rodrigo, pues efectivamente en otros lugares, Rodrigo, o sea, discúlpame que yo te desmienta, ¿no? Pero a la gente en otros lugares donde está puesto la cuestión del matrimonio entre parejas del mismo sexo, sí está habiendo demandas penales en contra de las personas que se atreven a decir lo contrario, ¿sí? Y esta es una libertad de expresión. Ahorita exactamente es un foro en el que yo puedo decir, a lo mejor el día de mañana no lo voy a poder decir porque me van a acusar ante la CONAPRED, ¿sí? Entonces, en otros países sí están demandando penalmente a las personas por la cuestión de, en un momento dado, expresar su inconformidad o simplemente de disentir, de decir que no están de acuerdo y se acabó. Ahora, lo que dice de propuesta diabólica, el Semanario de la Fe, bueno, eso no nos metemos a defender ese tipo de situaciones que son teológicas, y acá venimos a discutir más que nada desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de ciudadanizar el discurso que en un momento dado se utiliza para ello. Pues hablas de estadísticas de que la mayoría de la gente, más del 60%, pues eso habría que ver qué tan ciertos son tus estadísticas, ¿no? Porque pues hay otras estadísticas que desmienten eso, ¿no? Y habría que ver también cuántas organizaciones, solamente en el Frente Nacional por la Familia, hay más de 800 organizaciones que están trabajando a favor del matrimonio, entendido como la unión de un hombre y una mujer. Ahora bien, o sea, termino mi tiempo. Gracias, doctor. Antonio. Muchas gracias. Al igual que en la pregunta anterior, emplearé la primera mitad de mi tiempo para desarrollar mis argumentos y la segunda mitad para responder y para desarrollar contraargumentos. Dice el filósofo premio Nobel en Economía Amartya Sen que detrás de la violencia se encuentra muy frecuentemente la categorización de otros seres humanos. Esta violencia es, por tanto, promovida principalmente por grupos que rechazan la diversidad. Me parece que aceptar la diversidad, aceptar la pluralidad, aceptar que en la sociedad, en nuestra sociedad, en Mérida, en Yucatán, cada individuo, cada ser humano puede desarrollar su vida como mejor le plazca, siempre y cuando no perjudique a terceros o no dañe a otras personas, abona a la paz, abona a la convivencia social y a la reconciliación. Creo que Mérida no es la excepción en un contexto nacional y global en el que los homosexuales han sido perseguidos durante milenios. Ciertamente el tema ha venido creciendo, los derechos se han venido ampliando y el día de hoy muchos homosexuales abiertamente expresan su preferencia sexual, pero su inclinación sexual, pero esto no es algo que haya sido surgido de noche a la mañana. Hay todo un proceso detrás de esto. Y hay mucha gente que ha sufrido no pudiendo estar con la persona que ama, hay mucha gente que ha sufrido no pudiendo externar abiertamente su verdadero ser, hay mucha gente que ha sufrido siendo violentada, criticada, burlada, buleada en las preparatorias, en las secundarias, hasta en las primarias, por algo que es identificado como parecido a la homosexualidad, por los que lo critican. Me parece que un pleno reconocimiento, una plena incorporación, una igualdad de cabo a rabo reconocida en todos los aspectos de la sociedad contribuiría con el paso del tiempo a deshacernos de esta tara y de este prejuicio. Decía el doctor Yáñez hace un momento muy adecuadamente que esta no es la primera vez que estamos ante un grupo que es calificado como peligroso, distinto, que no merece derechos. Pasó con los negros, pasó con las mujeres, ha pasado muchísimas veces. A los homosexuales en Inglaterra, en Reino Unido, hace 50 años, 60 años, los condenaban por el hecho de ser homosexuales a castración química. El caso de Turing, Alan Turing, el científico, es el más famoso quizá de todos, pero de ninguna manera es el único. Era un sufrimiento espantoso que el día de hoy es para nosotros aberrante, como aberrante es que las mujeres no puedan votar o como aberrante es la esclavitud. Me parece que estamos en una transición de esta naturaleza, en la que el día de mañana los yucatecos veremos como aberrante que en un momento pasado no se haya permitido a personas iguales ser reconocidas como tales y que hayan sido discriminadas por ello. Me parece que en nuestra sociedad también disminuiría la doble moral. Se estima, de acuerdo a encuestas internacionales, que hay alrededor de 10% de personas que tienen una inclinación homosexual. 10%, es muchísima gente. Yucatán tiene 2 millones de personas.
10% de 2 millones es mucho, no es un número menor, ni por ser menor sería irrelevante, así fueran 1 o 2 sería importante, pero nada más quiero que se dimensione la magnitud de lo que estamos hablando. Personas que muchas veces tienen que vivir una doble vida, homosexuales de closet, personas que incluso tienen que casarse, que tienen que contraer matrimonio, porque es lo socialmente aceptado, el matrimonio como tradicionalmente se le concibe, porque es lo socialmente aceptado, pero que no dejan de hacer su vida, que no dejan de vivir por otro lado. Y esto es, a mi juicio, innecesario, es innecesario, genera sufrimiento y genera pérdida de empatía entre los propios matrimonios tradicionales y hacia afuera de los matrimonios tradicionales. Me parece que la homofobia está relacionada en muchos casos con un temor inconsciente a los propios deseos homoeróticos. Y en ese sentido, quitarnos todas esas tablas y esas trabas contribuiría a una convivencia social más armónica. Ahora respondo con contraargumentos. El matrimonio igualitario no se está imponiendo porque, como bien dice Rodrigo Llanes, es una mayoría de mexicanos los que están a favor de este matrimonio. Y además, los derechos humanos, en todo caso, el reconocimiento de la dignidad de la persona, a final de cuentas no está sujeta a votación y aclamación popular. Si no, los negros nunca hubieran sido liberados de la esclavitud y las mujeres nunca hubieran podido votar. A la gente de la época, si lo hubieran preguntado, hubieran dicho que no. El día de hoy, nosotros pensamos que es una aberración lo contrario, el no. Bueno, también se dice las preocupaciones, termino mi argumento con esto, que a lo mejor el día de mañana ya no va a poder decir cosas por la libertad de expresión que cree usted que se va a deteriorar a partir de ello. Yo sé que usted quiere que termine porque no le interesa lo que estoy diciendo, pero termino mi argumento si me permite. Créame, doctor Pinto, que yo voy a ser el primero que voy a estar para defenderlo el día de mañana si alguien le quiere quitar su derecho a hablar libremente. Lo que yo no quiero es que nadie, mucha gente de los que nos está viendo y leyendo, lo que mucha gente no quiere es que alguien pierda un derecho por el hecho de que otra persona no le parezca, no le plazca lo que quiera hacer con su vida. Gracias. Gracias, Antonio. Abraham, por favor. Claro. ¿Se me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles serían las repercusiones o consecuencias en una sociedad como la yucateca de que se establezcan, que se legisle a favor de los matrimonios igualitarios? Para responderlo voy a hacer como que una síntesis, ¿no? En la respuesta a esta pregunta voy a dar también la respuesta a lo que me preguntó, no recuerdo si el doctor o el profesor, ¿no? Si nos consideramos nosotros iguales o si consideramos que las personas homosexuales, bisexuales, heterosexuales son iguales a nosotros. Y efectivamente, si lo consideramos, son iguales a nosotros. Pero de hecho, lo que no es igual son conductas objetivas, que es lo que regula la ley. Es decir, hay una conducta objetiva que ocurre entre el encuentro del varón y la mujer, que es la posibilidad que ellos tienen de tener hijos, y ese tipo de consecuencias objetivas son en las que la ley hace diferencias, no en las personas. Segundo, en los propios términos del protocolo para juzgar con asuntos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el profesor ya incurrió en varios estereotipos. Primero, asumió que yo era heterosexual, asumió que yo era hombre. No sé, si yo no recuerdo haber dicho ser heterosexual, no recuerdo haber dicho que soy hombre siquiera. Y de hecho, el mismo protocolo, no pude encontrar la parte, señala, puede darse incluso la situación, rompiendo los binarios de género, que una persona decida no categorizarse dentro de una clasificación de varón y mujer, es decir, yo puedo ser otra cosa que no sea varón y mujer. Tercero, pregunta también la cuestión de los derechos humanos. Nosotros hablamos de derechos humanos. ¿En qué sentido podemos hablar de derechos humanos? Si alguien puede atreverse a decirle a las personas que hay un catálogo de derechos universalmente válidos para todos, es porque esos derechos humanos pueden referirse a una instancia que es equivalente para todos, y esa instancia es la realidad. Es decir, cuando los derechos están fincados en la realidad, es cuando esos derechos valen para todos. La alternativa a esto es suponer que los derechos humanos son una especie de consenso. Y fíjese, quiero enfatizar lo grave o lo riesgoso que es eso. No sé si usted lo considere de ese modo. Ceder los derechos humanos, la definición de los derechos humanos, a las corrientes políticas de turno que lo vayan como un barquito en la marea, ¿no? Paseando y redefiniendo los derechos humanos. Los derechos humanos yo no los concibo de ese modo.
no se conciben en una correcta teoría de los derechos humanos de ese modo. Porque si valen para todos es porque la realidad los ampara. En ese sentido, no hablamos de que las personas tienen derecho a tener papá y mamá, hablamos de que tienen papá y mamá, y el derecho humano es a no ser privados de esa realidad para satisfacer los intereses de una ideología. Segundo, habla también del matrimonio tradicional. El doctor Pinto ya lo anticipó. Nosotros no hemos referido al matrimonio tradicional, ni siquiera hemos hablado del matrimonio natural. La página de Unión por la Familia, que yo recuerdo, al menos en lo que yo he publicado, nunca se ha dicho esa expresión. El matrimonio efectivamente no es natural. No estamos diciendo que hay como que una lupa y ahí hay algo objetivado y que nosotros lo estamos viendo y que no ha tenido transformaciones a lo largo. No estamos diciendo eso. Lo que estamos afirmando es que hay un supuesto antropológico que reconoce el matrimonio y que este supuesto antropológico es: todos nacemos de un hombre y de una mujer. Es el que está siendo puesto en crisis por una teoría sociopolítica, que es la teoría de género. Segundo, en términos de la ideología de género, al poner en crisis la identidad de las personas, se da esta situación de que el bien jurídico del matrimonio, quiero también puntualizar un poco lo que mencionó el doctor Pinto al hablar de la imposición, no estamos diciendo que se nos vaya a obligar a casarnos con personas que obviamente no queremos contraer matrimonio. Lo que estamos diciendo es que este nuevo bien jurídico, este nuevo núcleo, está promoviendo una particular cosmovisión de la sexualidad humana, en la que la inmensa mayoría de la sociedad no concuerda, y si no sabe que no concuerda es porque no conoce los postulados delirantes de la ideología de género. Eso es lo que estamos diciendo, que a los niños se les va a enseñar que no son necesariamente niños, que no son necesariamente niñas, sino que tienen que elegirlo. Esto es lo que se afirma cuando se habla de una colonización de las conciencias, ¿no? Que el Estado en un momento dado deja de reflejar a la sociedad y empieza a reflejar o empieza a trabajar para que la sociedad refleje la ideología de un pequeño grupo que tiene las riendas del poder del Estado. Y estamos hablando, ojo, de una ideología sociopolítica, no estamos hablando de homosexualidad, eso también lo mencionó el doctor Pinto, y lo puntualiza en ese sentido. Es homofóbico suponer que un homosexual, por el hecho de ser homosexual, tiene que compartir punto por punto los postulados de una ideología sociopolítica. ¿Y por qué digo que es homofóbico? Porque estamos suponiendo que un homosexual no tiene una capacidad crítica, no tiene una capacidad de reflexión, y que su capacidad de reflexionar en torno a una teoría política está subordinado a su sexualidad, lo cual es una lógica muy homofóbica. Concluyo.